Hola, ¿qué tal amigos? Reciban un cordial saludo de parte de Maritza Pangol y a la vez enviándoles muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Estamos aquí en mi local con mi querida Erika. Hello to each one of you. Today we're going to have a new video in the Maritza local. We hope you guys enjoy it. Aquí les quiero hacer un mensajito de contractura para que ustedes vean cómo yo trabajo aquí en el local. El local está ubicado en el tejar y la subida a los tubos. Miren, aquí tenemos todo completo, tenemos la camillita para que yo pueda realizar todo lo que son masajes. Mi Erika, vamos a comenzar. Acuéstese nomás la cabecita para acá y boca abajo, ¿ya? Exactamente. Ya, las manitos para atrás. Eso. Vamos a sacar todo el estrés. Maritza Pangol lo que se dedica específicamente, bueno, todo lo que es ancestral, pero hay demasiado paciente que padece de lo que es el estrés. Por ejemplo, en Erika podemos ver una espalda completamente alta. Yo aquí me doy en cuenta clarito que está el estrés. Mire, todito ella tiene contracturado lo que son paletas, lo que son hombros. Mire, ella tiene bastante dolor solo con el hecho de tocarle. Si yo voy verificando todo esto de aquí, miren, si estamos con una espalda totalmente acabada, no. Entonces les voy a ir dando paso por paso para que ustedes vayan aprendiendo. Recuérdense que estoy para capacitarles, para que ustedes puedan hacer algo para que se puedan relajar en cuestiones del estrés. Ya, vamos a comenzar con el aceitito de naranja, que comúnmente yo trabajo con este, no. Ya me acostumbré a este, tiene un aroma muy rico y me gusta trabajar, es súper suave, manejable para que la piel también no se lastime y sobre todo antialérgico, ¿no? Vean, vamos a trabajar. Lo bueno de que estamos aquí en el local es que aquí tengo todo lo necesario para poderle ayudar a Erika. Como le veo tan inflamada, vamos a poner un poquito de lo que es manteca de cacao. Yo tengo aquí las mantequitas de cacao que son precisamente las propias que siempre han habido. Entonces estoy con las mantequitas de cacao para sacar la inflamación de la espalda. Tenemos unos dolores feos que después, que ya no se siente tanto el dolor, viene un ardor. Miren, se vamos a colocar la mantequita de cacao también en la espaldita para ayudarle. Eso. Eso colocamos ahí. Entonces ya hemos calentado un poco todo aquí la espaldita, el músculo. Vamos a comenzar. Miren, verán, a nivel de lo que yo voy sobando, ustedes van a poder observar dónde va brotando lo rojo. Miren, por ejemplo, ya le brota aquí, miren, tenemos un exceso de dolor, porque hay la inflamación. Va brotando el rojo aquí, miren, estamos con exceso de dolor también. Entonces son las partes que más tengo que manipular sobando para que se vaya recuperando. Vamos sobando, vamos aquí por la partecita, miren, esta parte de aquí también, es un dolor. Estamos con exceso de dolor, Erika, ¿verdad? Ah, ya. ¿Y por qué será, no? El estrés, ya digo, son 3 factores principales. Cuando tienen mucho coraje, cuando tienen mucha preocupación o simplemente el exceso de trabajo. Hay personas que son de mal carácter, que de todo hacen coraje, entonces padecen de estas enfermedades. Hay personitas que, sé decir, que sufren de todo, también hacen este problemita en la espalda, en el cuello, en los hombros. Y cuando lógicamente a veces con la bendición de Dios hay bastante trabajito, excedemos vuelta ahí y nos vienen estas contracturas. Entonces, para estar súper que bien, hay que dedicarnos también a buscar la sanación. Eso.
Y vamos a presionar un poquito, Erika. Eso, respire nomás. Respire. Ay, ay, ay. Relaje. Relaje. Ahí salió, ¿ve? Eso. Mire hacia el otro ladito. Eso, vamos detrás del oídito también, para que se me ponga bien. Eso. Perfecto. Eso. Miren, hemos sobado la espaldita. Entonces eso recuerden que donde ven, yo paso todo el cuerpito por igual las manos, pero si aquí se puede observar tranquilamente lo que se hace esto de aquí, ve. Eso, ve. Ok, la inflamación ahí. Ahora sí, vamos por los piecitos. A ver cómo estamos con los piecitos. Que ahí también hay bastantes. Eso aquí también, no nos olvidemos también esta partecita de aquí. Hay personas que tienen una dolencia excesiva. Perdón, mi Erika, en estas partecitas de aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado con la caderita que se afloja, más sobre todo en las mujercitas que dan a luz y no son caderadas, tienen este dolor. No, aquí tenemos, ve, todo de la columna, gracias a Dios, bien de ella. Estamos bien. Eso. Ahora vamos por acá, como los piecitos. Aceitito primero de naranja. Eso. Le ponemos lo que es la mantequita de cacao aquí también. Eso. Entonces aquí también vamos a ver. Estas partecitas de aquí hay personas que pasan de pie, tienen unos dolores bien feitos aquí. Entonces eso también hay que revisar las pantorrillas. Estén bien, ¿no? Por la partecita de atrás también podemos revisar cómo estamos la rodilla. Siempre haciendo la presión que ya les he enseñado. Eso. Sobando los deditos también la partecita de aquí. Miren que aquí se mete el estrés. Aquí estamos con Erika, estamos trabajando totalmente para poder sacar el estrés, porque Erika está extremadamente estresada. Ellas nos sirven como modelos, pero también como pacientes. Tener un poquito de cuidado aquí con Erika, que estamos con una uñita lastimada, tenido aquí un pequeño accidente, pero ya vamos mejorando, ¿no? Tener un cuidadito aquí, nada más. Aquí es lo que también duele, fatal cuando hay, aquí duele cuando hay un dolor excesivo en el cuello, cuando duele aquí, es algo increíble, que a veces yo les reviso aquí y cuando voy por el cuello ya sé que segurito también tienen el dolor allá, ve. Entonces vamos a juntar las dositas, eso. Cuando hay personas, por ejemplo, cuando me dicen, me duele el tobillo, entonces ahí yo voy revisando los tobillos, ajustando si es que hay alguna cosita, en caso de que estamos todo bien. Entonces, vamos a ver, eso. La rodillita, todo estamos bien aquí, por esta parte de aquí. Todo lo que es la parte de atrás, ¿ya? Miren, entonces, hemos hecho la parte de abajo también. Vamos a cerrarle a mi Erika para que ella también se sienta cómoda. Eso. Aquí es lindo ya laborar. Tengo mi camillita también, ya lo que es cuestiones a medida mía, entonces ya no dañamos ni la espalda. Ya.
Relajadita, Erika, aquí vamos a hacer, ahí déjele nomás la cabecita, eso, déjele nomás ahí. Hacemos un pequeño estiramiento, ¿no? Mire, a veces hay dolores de la partecita de aquí que a veces nos duele en exceso y es cuando hay un aflojamiento. Entonces, sí es bueno hacerles esto, ¿para qué? Para que ellas se recuperen en caso de que tengan un dolor excesivo. Mire la cabeza del otro lado, eso, ahí sí. Eso, ahí sí sonó, ¿ya ven? A veces tienen un dolor en el hombro y es por esos pequeñitos aflojamientos. Eso. Hemos trabajado bonito la parte de atrás de mi Erika para que se quede sumamente bien. Eso. Ya mira, ahora sí vamos a virarnos suavito, con tranquilidad, virémonos boca arriba, con cuidado. Eso. Vamos a ponerle un poquito en la barriguita. Aquí también me gusta sobarles porque tienen dolor. Esto básicamente de aquí el dolor cuando son bravas o cuando son preocuponas. Eso sí, básicamente. No sé si tal vez, bueno, aquí en el Ecuador la gente decimos el colerín. ¿Qué es el colerín? El colerín es cuando tenemos un exceso de iras y nos queda ese dolor en la barriga. Y eso es lo que se forma aquí, lo pulsario. En este caso está hasta con eso, miren. Ya, entonces eso es por causa de las iras o por causa de la preocupación. Eso. Ay, 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 ve. Sobamos suavito, con delicadeza, todo con... Bueno, ya tengo la técnica, pero ustedes cuando tengan un dolor en esta parte de aquí, uno mismo se puede sobar el dedito gordito de aquí, el filito todo esto de aquí, pásale aquí, vea, se va nomás bajando. Miren. Vea, es lindo llegar a la sanación. A veces hay una dolencia. Yo he enseñado a muchos de mis pacientes que a veces ya no han tenido ni siquiera que venirse a curar porque ya aprenden a curarse ellos también. Entonces esa es mi idea, el compartir para que la gente también pueda sanarse. Es bueno compartir conocimientos, no quedarnos solo uno con eso, para que la medicina ancestral siga adelante. Ahora sí vamos por la parte del cuello. A ver, bien relajadita, Erika. Miren, esta partecita es lo que más dolencias hay en los pacientes. Entonces vamos a sobar. Respiren. Eso, relajadita. Vean. Ay, qué bien. Esto duele, pero después relaja. Hay pacientes que al siguiente día amanecen medio más adoloridos, pero al otro día, que sería el segundo día, ya están totalmente bien. Relajé. Ay. A veces en los adolescentes también, en la causa del estrés, es a veces mucho el estudio también, que ellos también hay que darles sanación. Miren. Aquí también vamos a hacer la cabecita, un poquito de aquí para revisar. Eso. Y aquí también vamos a hacer del otro ladito el estiramiento del brazo. Poquito, no quebrarle totalmente, sino de aquí, girar un poquito. Eso. Es para que nos ayude. Ahí salió. ¿Sí ven? De pronto nos salió de este brazo y ahora nos sale del otro brazo. Entonces ahí sí estamos bien. ¿Ya? Vamos a hacer sanación a los piecitos. Que acá también nos falta por el otro ladito. Entonces yo voy revisando, voy sobando y voy viendo qué es lo que necesita. En caso de Erika está con el cuerpo muy inflamado porque sí hay bastante contractura.
A veces cuando hay lesiones yo trabajo con el analgésico de Pito Pharma, entonces tenemos este analgésico también, pero aquí necesitamos desinflamar primero, ¿no? Revisando un poquito la rodilla. A ver. Hay un leve dolor, Erika. Sí. Hay que tener cuidado, ¿ya? Casito. Ya, vamos a hacer un estiramiento. Suavito. Eso. Suavito. Suavito, suavito. Eso. Más cuidadito con el dedito de yo. Eso. Entonces de aquí también a veces hay pacientes que vienen con el dolor de este huesito de aquí. Esto sí quiero dejarles de conocimiento de ustedes, que las personas cuando ya padecen de estos dolores, ahí sí yo mismo les mando, vayan a hacerse un examen para ver cómo están los huesos, cómo va la calcificación. Entonces, cuando ya hay dolencias de eso, tengan bastante precaución porque ya tenemos un problema en los huesos. No, hay que tener bastante cuidado. Eso. Muy bien. Ahora vamos, mi Eri, a sentarnos. Eso, para allá los piecitos. Vamos a trabajar lo que es la cabecita, relajadita. Un poquito de sol escogida la media cola. Eso. Una frentecita que la gente a veces tiene dolor en estas partes de aquí. Entonces, sobándole así ya va relajando. Bajemos la cabecita suavito. Suavito. No, un poquito más relajado. Eso. Suavito. No, muy tensa. Baje un poquito. Eso. Relájese. No, un poquito más. Ahí sí. Eso. Si la persona no se relaja, no hay cómo hacer ese tipo de técnica. Tener mucho cuidado. Como puede hacerles daño a los pacientes. Hay que dejarles que se relajen bien para poder hacer eso. Dame la manito. Ay, sonando los huesitos, mi Erika. Otro. Eso. Eso, perfecto. Eso. Y terminemos de revisar la parte del cuello, que todavía tenemos aquí un poquito. Iremos un poquito, mi Erika. Eso. Otro para acá. Esta partecita de aquí. Eso. Entonces, le voy a hacer sentar un ratito en el banquito que yo acostumbro. Perdón, vamos a... Venga, mi Erika, casito ya. Vamos a... Siéntese nomás ahí. Exacto, ya. Yo acostumbro aquí en el local a trabajar con cambrel. Entonces ahí písele usted, ¿ya? Eso. Perfecto. Entonces, para mí es cómodo trabajar así, porque también a veces necesito sacar lo que son los soles, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Vamos a jalar la hebrita para que ustedes observen ahí. Un quiebre, si hay, revienta, no hay que presionar mucho. Si es que hay, revienta. Mire, jalamos en hebras. Eso, quizás de ella ya no revienta, como ya hicimos la media cola, pues ahí revienta todo. Bajemos un poquito. Esta partecita de aquí sí le vamos a enfocar. Hay muchas personas que padecen el dolor de esta parte de aquí.
incluso hasta con el oído. Esta parte de aquí se les hace bolas, bolas, bolas. Entonces, miren, estos leves no es fuerte, suavito. Miren, giramos un poquito, giramos otro poquito. Vean, esto nos ayuda bastante también a botar la contractura. Eso, miren acá. Eso. Perfecto. A ver, subamos la manito en la nuca, la otrita. Ya, así mismo el cuerpo súper relajadito, sin hacerme presión, ya, suavito. Ay, muy bien, bajé. Es una técnica suavita que uno solo le aprieta y se revienta nomás ahí. Y dicen, otros dicen, salen los cuisitos, otros salen la contractura y todo ahí. Pero en la realidad sale todas esas cuerditas que tenemos ahí acumuladas y nos alivia bastantísimo, ¿ya? Vamos a ponerle un poquito de colonia. Siempre cuando hago un masajito me gusta ponerles una colonia de las malas energías también para que les proteja, ¿ya? Apercíbale. Eso. Eso. Ya, y un leve aflojamiento de brazos. A ver, una vez ahí. Suavito, ya. Eso, suavito. Eso. A veces hay personas que tienen este dolor de aquí. Así. Entonces lo que uno hace es esto. Eso. Y soltamos. Y soltamos eso. 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 Suavito. Eso. Eso, mija. Eso. Y hemos aflojado todo. ¿Cómo estamos, mi Erika? Mejor. Si es que hay dolor, normal. Y si es que no hay dolor, mejor también llevamos. Pero precisamente a las personas que les causa dolor es porque hay mucha inflamación. Y las personas que comienzan recién con el estrés y uno les hace estos tratamientos, enseguida se curan, ¿ya? Entonces, miren, queridos amigos, estamos, como les dije, ustedes pueden observar lo que Maritza Pangol realiza aquí, los masajes de contractura, de qué manera yo trabajo aquí. Entonces, aquí tengo todo lo necesario para cuando ustedes quieran atenderse. Recuerden que estamos en el camino a Racar, otros le conocen también como la subida a los tubos y la calle del Tejar. Estamos a las órdenes para cualquier sanación. Quiero también, valga la oportunidad, agradecer a cada uno de ustedes por la acogida a nuestro canal y síganse suscribiendo. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, que me den la oportunidad de seguirles capacitando, que esto va a todos los países que nos están viendo, pueden ustedes ayudarse, no específicamente como yo lo hago, pero ya pueden ustedes ayudarse y ver la forma de cómo buscar la sanación y sobre todo encaminar al resto de la gente para que vayan aprendiendo lo que es la medicina ancestral, alternativa y sobre todo natural. Espero que les haya gustado este video y hacia una nueva oportunidad con ustedes, Maritza Pangol.